Bueno, pues buenos días. Sí, buenos días. Nada, simplemente una corta presentación de Luis Ospina, que lo tenemos aquí. Bueno, me parece que es un honor para la escuela poder contar con él. Creo que es de los grandes cineastas sudamericanos, latinoamericanos, seguramente con Patricio Guzmán, que lo vamos a tener el mes que viene. Y yo creo que es de los cineastas que a lo largo de más tiempo tiene una obra de más envergadura. Lleva trabajando 40 años, más de 40 años me parece. ¿No? 47. Sí, más. Y sobre todo ha trabajado en el documental, a pesar de que yo creo que ha hecho dos películas de ficción muy interesantes, que no sé, también saber un poco por qué no ha perseverado por esa vía más de ficción, que hizo en Pura Sangre y Soplo de Vida, que creo que son dos películas excelentes, pero sobre todo ha trabajado en el documental, y lleva pues casi 50 años trabajando en el documental. Aprovecho también para deciros que él ha venido aquí a España invitado por Márgenes, el Festival Márgenes, que sabéis que es un festival mixto, en el sentido de que hacen una parte de la programación del festival presencial y otra parte por internet, y que podéis ver en la página márgenes.org toda la retrospectiva, no toda la retrospectiva, sino una selección importante de sus películas. Las podéis ver durante, me parece que es todo este mes gratis, y creo que es una selección que va pues desde las primeras películas del 70, 71 hasta la última película de hace 2 o 3 años. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para, después de conocerle, perseverar un poco más en su filmografía, y me parece que nada más. Agradecido por tu presencia, y nos va a dar una masterclass. Gracias. Ya está vivo. Ahí está. Ahí. Voy a buscar pilas porque igual es que las pilas. Sí. Y bueno, este grupo que iniciamos, el escritor y crítico Andrés Caicedo, autor de la novela mítica Que viva la música, que se suicidó justamente el día que esa novela salió, a la edad de 25 años, en el año 77, es decir, el mismo año en que Mayolo y yo hicimos Agarrando Pueblo. Y también esa película da cuenta de Carlos Mayolo, que fue, digamos, una... Voy a hablar ahora del cine mudo, entonces, bueno. Entonces, sí, es una película que hace un recuento de esos 20 años muy intensos, donde no solo nos dedicamos a la crítica del cine, sino también al cineclubismo, y comenzamos a producir películas de una manera constante durante 20 años, como grupo, ¿no? Porque si bien Caicedo, Mayolo y yo éramos como la tríada fundacional del grupo de Cali, hubo todo un equipo de gente alrededor de nosotros que era interdisciplinario, es decir, había fotógrafos, artistas plásticos, músicos, fotógrafos, gestores culturales, en fin. Entonces, yo tal vez voy a mostrar un pedazo del prólogo de la película Todo comenzó por el fin, donde yo hago un breve recuento sobre mis inicios en el cine, con base a material de archivo que filmó mi padre. Efectivamente, como en la película, pues comenzamos esta masterclass por el fin, que es con la última película que yo he hecho. Y ahí ya se comienzan, en ese prólogo se comienza pues, a ver mi relación con el cine y ciertas técnicas que he ido desarrollando en todo este trayecto de 47 años de ejercicio del cine. El uso de materiales de archivo, digamos, aquí vemos archivos familiares, vemos archivos sacados de las
intervenciones médicas, radiografías, todo ese tipo de cosas. Y también aquí esta película plantea, lo que vimos aquí, plantea un cambio que hubo en el proyecto original. El proyecto original de esa película era hacer una película expositiva sobre este grupo que se llama el Grupo de Cali o Caliwood, que estuvo activo del año 71 al 91. Pero como muchas veces sucede en el documental, pues la realidad se encargó de cambiar las cosas. Resulta que el primer día de rodaje de la película yo caí enfermo, pérdida de mucha sangre y tuve que ser internado y se me diagnosticó un cáncer. Entonces por eso, pues eso hizo que la película cambiara, ¿no? Y que se volviera más autobiográfica. Porque pues pensé que ante una situación así era muy importante también incorporar a la película el presente por el cual yo estaba pasando, ¿no? El hombre y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Y entonces eso hizo que la película cambiara y tuviera, digamos, un prólogo y un epílogo. El prólogo que es parte de lo que vimos aquí, y un epílogo que son como una historia clínica mía. Y desde luego la película se volvió más autobiográfica, aunque mis películas siempre tenían un carácter más o menos autobiográfico. Siempre eran autobiográficos por persona interpuesta, es decir, yo filmaba sujetos con los cuales yo me sentía muy identificado con ellos y era como hablar de mí mismo de alguna forma, ¿no? Y a veces yo aparecía en las películas, pero no intervenía mucho, ni mi voz se oye haciendo preguntas casi, ni nada. Entonces, cuando hice esta película, pues yo me planteé un dilema que se plantean, creo que muchos documentalistas que cuando hacen autobiografía, es cómo encontrar una voz, ¿no? El cine, aparte de ser una visión, es una voz, y esa voz hay que encontrarla. A mí mi voz no me gusta, entonces dije, ¿cómo voy a suplir eso? ¿Cómo voy a introducir el documental sin el recurso de mi voz? Y por eso recurrí a usar intertítulos en esa película familiar, y los escribí de tal manera que fueran escritos como si fueran escritos por un niño, ¿no? Cosas tan sencillas. Esta era mi casa, este era yo, esta era mi mamá, mi papá hacía esto, muy sencillo. Y de ahí en adelante sí ya uso mi voz, pero no como una voz en off, sino pues yo actuando, interactuando con la cámara. La película, de todas mis películas documentales que he hecho, ninguna ha tenido una voz en off de un narrador omnisciente, siempre han sido sin necesidad de un narrador. Entonces, eso, y ahí pues también cuento sobre mis inicios en el cine, que fue a través de mi padre y también de ir al cine con mis hermanos, y de cierto tipo de películas a las que estuve expuesto en la niñez. Esto pues me llevó a que también cuento ahí a tratar de hacer una película a los 14 años, que solo muestro unas imágenes ahí, una película que, como digo allí, la tengo guardada en la Cinemateca del Olvido, porque realmente es una cosa muy precaria y no vale la pena exponerla mucho. Pero digamos, sí, hubo un momento en mi vida en que yo, después de tener una adolescencia muy cinéfila y una infancia muy cinéfila, pues me planteé la situación de que lo que yo quería hacer en la vida era hacer cine. Entonces me fui a California, a la Universidad del Sur de California, un año, que como ustedes saben, pues ahí
surgieron figuras importantes del cine americano de los años 60, como George Lucas, ¿no? Estuve un año ahí en esa universidad y después me cambié a UCLA porque UCLA era una universidad que tenía una educación mucho más libre y uno no tenía que escoger su disciplina desde el principio de la carrera, uno se podía dedicar a todas las disciplinas y al final decidir si uno quería ser sonidista o guionista o camarógrafo, en fin. Y en esa universidad uno tomaba cursos durante los 2 primeros años solo teóricos, ningún curso práctico. Y veíamos muchas historias del cine, y nos mostraban muchas películas, tomábamos cursos de humanidades, antropología, historia del arte y todo eso. Y al final de esos 2 años se suponía que uno tenía que hacer una película que era la prueba para poder seguir en la escuela. Y era la educación de UCLA era muy en el espíritu de esa época, es decir, esa época post-mayo del 68, donde se le dio mucha importancia a la juventud y a la autogestión que podía generar la juventud en ese momento, ¿no? Y a la libertad que teníamos de hacer lo que quisiéramos. Entonces, sin saber ninguna técnica, uno hacía esta película porque había la creencia también de que había un talento nato para hacer cine y gente que tal vez no estaba hecha para hacer cine. Casi como diciendo que todo el mundo es director de cine hasta que prueba lo contrario. Puede seguir aplicándose, ¿no? Entonces, uno tenía que hacer una película con los amigos y con el equipo que le daba uno a la escuela. Y yo hice una película en 1970 que se llamó Acto de Fe, que era una película de ficción, una adaptación de un cuento de Sartre que se llama Heróstrato, sobre un personaje pues, muy atormentado que decide salir a la calle y matar gente indiscriminadamente. Un tema que, como vemos últimamente en las noticias en los últimos años, es un tema muy americano, de estas personas que salen a asesinar gente. Y fue hecha antes de Taxi Driver también, que podría ser como un antecedente a ese tipo de personaje de Taxi Driver. Entonces les voy a mostrar un clip de esa película que yo acabo de restaurar. Porque esa película yo nunca la terminé en el sentido de que nunca corté el negativo, sino que trabajé a partir de un copión o una copia de trabajo en Super 8, pero el negativo original estaba en 16. Guardé ese negativo durante 47 años y lo mandé a Telecinar y descubrí que se había perdido un rollo. Y eso me planteó una situación que tenía que hacer como un remontaje de una película que había hecho hace 47 años, utilizando las tomas alternas y los descartes. Entonces fue para mí interesante esa experiencia de uno volver a un trabajo viejo y poder retrabajarlo. Entonces por eso se llama Acto de Fe Redux. Ese es el primer clip de Ahí lo que hice para adaptar el cuento de Sartre. El cuento de Sartre, el personaje, antes de salir a matar, redacta una carta dirigida a la intelectualidad de Francia, justificando sus razones por salir a matar gente indiscriminadamente. Entonces yo lo que hice fue volver eso a un monólogo interior en lugar de una carta. Y así es que comienza la película. En esa primera prueba que uno hacía en la universidad, era donde se decidía si uno podía seguir la carrera o no. El 70% de las personas eran rechazadas y el 30% podía seguir en la escuela. Y la otra opción era repetir y hacer otra película para poder permanecer en la escuela. Hice algunos otros trabajos ahí
Uno que consistía en hacer un film minuto, que en esa época no se llamaba un film minuto, sino era una tarea de hacer una película que durara solo un minuto, y yo decidí hacerla solamente con materiales de archivo, sin filmar, porque recientemente había descubierto en el ático de la casa de un amigo una cantidad de latas de películas que habían documentales, cosas de guerra, de la Primera Guerra, de la Guerra de Corea, un documental sobre Washington, y entonces con esos materiales hice mi primera película de archivo, que es una cosa que pues he continuado haciendo en mi trabajo, es trabajar con materiales de material encontrado, de metraje encontrado. Entonces voy a mostrar esa pequeña película. Esta película posteriormente yo se la adjudiqué a Pedro Manrique Figueroa, que es el sujeto del cual trata Un tigre de papel, que es un artista imaginario. Entonces yo se la adjudico a él como si fuera el primer collage cinematográfico colombiano. ¿Ustedes conocen el trabajo de Bruce Conner? Bueno, lo tienen que descubrir. Hace poco aquí en España se hizo una exposición muy grande de él. Era un artista plástico que pertenecía al underground norteamericano y hizo la obra maestra de ese momento del metraje encontrado, una película que se llama A Movie. Él es precursor, entre otras cosas, de lo que se llama el videoclip. Entonces, como no han visto algo de él, les voy a mostrar 2 fragmentos de la obra de él, porque a mí me cambió, digamos, la vida haber visto las películas de él. Una película, a pesar de que sale a cada rato, el fin vuelve y sigue y sigue. Voy a mostrar otra película que es la precursora del videoclip en la historia de la música, que toma como base una canción de Ray Charles. La película se llama Cosmic Ray. Este es un recurso que yo utilizaba en varias películas, que es usar las colas o los líderes que tenían las películas como parte integral de la película. La materialidad de la película y todo eso. Ahí, por ejemplo, se ve que él interviene en la película y le hace huecos físicamente a la película, sus círculos. Las películas de Bruce Conner fue importantísimo, casi tan importante como ver El hombre de la cámara de Siga Bertov, que creo que fue la película que a mí me hizo volver un documentalista. Es una película realmente insuperable, es la primera película que yo veía en ese momento que incorporaba todas las técnicas del cine. Es una película del cine, sobre el cine mismo y sobre cómo mezclar diferentes materiales diversos para hacer una película con un montaje genial y que no necesita intertítulos para ser entendida. Es una película ya del cine mudo tardío, donde el cine mudo tardío. Posteriormente, en la escuela uno tenía que hacer un trabajo siguiente que se llamaba el Proyecto 2. Preferí hacer un trabajo en mi país que filmar algo en Los Ángeles. Yo me sentía una persona muy extraña en Los Ángeles. Entonces decidí volver a mi país y hacer una película en codirección con Carlos Mayolo, que fue una persona muy importante en mi vida, con el cual yo codirigí varias películas, entre ellas Agarrando Pueblo. Y el pretexto para hacer la película era la realización de estos Juegos Panamericanos en la ciudad de Cali. Que ahí comienza una obsesión en mi trabajo con el tema de la ciudad, ¿no? Porque
porque veíamos que ese evento iba a cambiar mucho la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Una ciudad como Cali, que era una ciudad pequeña de provincia, trata de volverse una película que diga una ciudad moderna, destruyeron prácticamente todo el patrimonio arquitectónico, y también decidimos hacer una película contrainformativa, porque de los Juegos Panamericanos se estaba haciendo una película oficial en 35 milímetros y en color. Y nosotros estábamos haciendo una película pues, con las uñas, con una cámara Bolex de cuerda que no tenía sonido directo. Y nosotros no teníamos acceso a los escenarios de los juegos, entonces decidimos hacer la película desde el punto de vista de los excluidos, de la exclusión. Esta película se inscribe un poco dentro de un cine de denuncia que estaba, digamos, muy en boga en ese momento en Latinoamérica, que habían diferentes vertientes de cine de denuncia. Estaba por un lado el grupo del Tercer Cine en Argentina, Solanas y Getino, estaban otros grupos como Gente en Colombia, estaba también teorías como el cine imperfecto de Cuba, en fin, había diferentes corrientes de cine de denuncia. Posteriormente, ya cuando habíamos fundado la revista de cine y nos habíamos vuelto críticos de cine, decidimos hacer crítica de cine, pues pensamos, Mayolo y yo, que se podía hacer crítica de cine con el cine mismo. Y fue cuando hicimos Agarrando Pueblo, que ya fue una película que hice ya fuera de la escuela y de una forma muy independiente. La financiamos con contribuciones de amigos y de cinéfilos, y entonces decidimos hacer esta película sobre el cine. Entonces aquí ya se van viendo en estos clips que yo he mostrado ciertas obsesiones o leitmotivs que hay en mi trabajo. Por un lado pues está las películas sobre el cine, o sea, el cine como tema. También está el cuestionamiento de las imágenes, también está la obsesión por la memoria, por el uso de materiales de archivo, y desde luego pues el tema de la muerte, que está muy presente en esa escena de Todo comenzó por el fin. Entonces hicimos Agarrando Pueblo, que algunos de ustedes han visto, y esa es una película que yo monté en París, porque en ese momento sentí la necesidad de ir a París, porque sentía que tenía mucho cine que ver y que no lo había podido ver ni en Estados Unidos ni en Colombia, y pues París era para el cinéfilo el paraíso, ¿no? Y entonces el día del estreno de esta película publicamos un manifiesto que se llama ¿Qué es la pornomiseria?, que pueden encontrar el facsímil en internet fácilmente. Entonces vamos a ver un fragmento de Agarrando Pueblo, del principio de la película, que después explico un poquito sobre cómo se hizo esa película y esa parte específicamente. Obviamente, al ver estas imágenes, se nota que la película es una provocación, ¿no? Y se provocaron escenas como estas, pero la película gradualmente se vuelve una película de ficción, y después al final se vuelve una película enteramente documental, porque se entrevista al actor principal de la película. Es una película que va como en círculo, comienza muy documental, pasa por la ficción y llega de nuevo al documental. ¿Por qué la pornomiseria? En esa época, que eran los años 60 y 70, que fue cuando se hizo la película, había una gran demanda de la televisión europea, sobre todo, y de los festivales de cine europeos, por películas que trataran de la miseria, ¿no?
Y pues muchas personas se lucraron con la miseria ajena, y hubo muchos cineastas que pienso que eran éticamente cuestionables sus motivos, y que iban detrás era del dinero. Entonces nosotros decidimos hacer una denuncia, ¿no? O sea, el carácter de nuestros cines en ese momento era ir contra la corriente, contra información, contra una película, esta película como el antídoto a un tipo de cine que considerábamos abyecto. Y entonces llamamos pornomiseria este fenómeno, que creo que nosotros lo inventamos. ¿Por qué? Porque en estas películas miserabilistas se utilizaba la miseria como una mercancía, así como en el cine porno el sexo se utiliza como una mercancía. Entonces, por eso pues, sacamos ese breve texto, que es de menos de una página, explicando nuestros motivos, digamos, dentro del contexto nacional y dentro del contexto internacional para hacer esta película. La película la hicimos intuitivamente, no creyendo, pues, en esa época no se hablaba de falso documental realmente. Falso documental, se comenzó a hablar de falso documental más bien a partir de los años 80. Nosotros simplemente dijimos, pues vamos a hacer una película de ficción que simula ser un documental. Como un falso making of, que en esa época tampoco se usaba la palabra making of. Y dentro del cine latinoamericano no se había visto el falso documental. Claro que el falso documental sí tiene sus raíces en el cine propiamente, y sobre todo en Orson Welles, ¿no? El principio del Ciudadano Kane, que todos ustedes han visto, ¿no? Desde luego. Es un falso noticiero sobre John Foster Kane, donde Orson Welles utiliza todos los recursos de un noticiero para hacer un recuento de la vida de este millonario, falseando imágenes, recurriendo pues, a estas voces de noticiero. Pero eso ya tenía una raíz anterior en el mismo Orson Welles, que era la adaptación radiofónica que él hizo de La Guerra de los Mundos, cuando él hizo esta transmisión que era dentro de un programa de radio. Se interrumpió el programa de radio y anunciaban que había pasado algo insólito, que los marcianos habían llegado a New Jersey. Esto causó un impacto grandísimo y un escándalo, y Orson Welles tuvo que después explicarse y pedir excusas por eso, ¿no? Voy a mostrarles un fragmento más largo de esa película, donde todos los diálogos sí son escritos, ¿no? Y donde se da como el clímax de la película, y ese es el 13. En esta primera película, esta fue la primera vez que trabajamos con actores no profesionales. En el caso de este señor, él realmente vivía en ese rancho y estaba haciendo su propio papel. De hecho, en una película anterior, que ya vimos un fragmento, Oiga Vea, la de los Juegos Panamericanos, él sale en una pequeña escena. Entonces, en esa escena, cuando estábamos filmando en esa escena donde él sale, gritó como que agarrando pueblo. Y yo le pregunté, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué dice eso? Y entonces él me dijo que mucha gente iba a barrios marginales como él a filmarlos, y que nunca se sabía qué destino tenía esas películas, que venían era a robarle la imagen a ellos. Los vampirizaban, porque pues el cine tiene esa tendencia un poco a vampirizar el sujeto, ¿no? A volver objeto el sujeto. Y cuando escribimos el guión de esta película, pues pensamos en él
y fuimos a buscarlo y efectivamente lo encontramos en el mismo lugar que vivía y le pedimos que hiciera el papel. Y lo hizo muy bien. Mayolo tampoco era un actor profesional. Él improvisaba mucho de sus diálogos y él sabía cómo hacer de un director de cine porque él era un director de cine. Una cosa que a mí siempre me obsesionaba o me dejaba inquieto es qué pasa con la gente que uno filma. Porque a veces uno filma y se va y nunca vuelve a ver a estas personas, ni vuelve a tener un contacto, y esto le pasa pues a muchos cineastas, a unos cineastas de ficción, por ejemplo, que, para mencionar solo un ejemplo, Kubrick descubrió a McDowell, Malcolm McDowell, para hacer La Naranja Mecánica, y estableció una relación muy como paternal con él, fue muy cercano a él durante el rodaje, y una vez terminado el rodaje nunca lo volvió a determinar ni a ver. Esto es muy usual, y Malcolm McDowell siempre resintió esto de parte de Kubrick. Entonces, 10 años después de esta película, yo iba por la calle y me encontré que un personaje secundario de esta de Agarrando Pueblo seguía haciendo un mismo espectáculo que yo había filmado 10 años antes. Entonces hice una película que se llama Ojo y Vista, peligra la vida del artista, y voy a mostrar el fragmento 21, donde se ve pues como el diálogo entre estas dos películas. Aquí comienza a aparecer un dispositivo que he usado en varias películas, que es mostrarle a los sujetos de mi película películas que tienen que ver con ellos. Esto lo he utilizado en una película que se llama La Desazón Suprema, un documental sobre el escritor muy controvertido Fernando Vallejo. Se utiliza también en Todo Comenzó por el Fin, donde yo reúno a mis amigos y les muestro filmaciones que ellos ya habían olvidado de los años 80. Y es un recurso que quizá me vino de haber visto una película de los hermanos Maysles que se llama Gimme Shelter, un documental sobre el concierto de Altamont de los Rolling Stones, donde los hermanos Maysles filmaron la escena de un asesinato. Ahí se nota que entonces hay alguien que acuchilla a otra persona en el público. Entonces los hermanos Maysles llevan a los Rolling Stones a la sala de montaje y los confrontan con este material. Entonces ese recurso se me hizo muy interesante. Entonces, para pegar un salto a otra parte, digamos, podemos ver una escena de La Desazón Suprema. Este mismo recurso lo utilizó Carlos Mayolo en su película Carne de tu carne, donde él recreó una película familiar, es decir, hizo un falso home movie y pone a la familia a ver ese falso home movie. Yo, por cierto, salgo ahí como uno de los personajes del falso home movie. No sé si ustedes recuerdan una película de José Luis Guerín que se llama Tren de Sombras, donde él inventa unos archivos familiares de los años 20, 30, que es muy interesante, un ejercicio muy interesante en cómo, digamos, recrear materiales antiguos, hacer que se vean como materiales de archivo, pero son ficticios. Entonces vamos a ver un fragmento de la película de Carlos Mayolo. Yo fui el editor de las películas de Carlos Mayolo. Otro tema recurrente en mi trabajo es los amigos. Nosotros trabajamos en Fílmico más o menos hasta el año 86 y después el Fílmico desapareció, por lo menos del cine caleño, y llegó el vídeo y comenzamos a experimentar con el vídeo. El primer trabajo completamente en vídeo que yo hice fue Andrés Caicedo, Unos pocos buenos amigos, justamente sobre el escritor que mencioné anteriormente.
Me preocupaba que 9 años después de su muerte ninguno de los jóvenes sabía quién era él. Y entonces yo, digamos, durante todos estos años he sido como la persona que ha estado encargado de publicar su obra, que casi toda su obra fue inédita. Cuando él murió, él solo había publicado unos cuentos y algunas críticas de cine. Y justamente cuando se suicidó, pues salió su novela Que viva la música, que es una novela que ahora se van leyendo de generación en generación, y él se ha vuelto un mito en sí mismo. Esto lo exploro también en mi película Todo comenzó por el fin, que también es una película sobre la amistad y la cinefilia. Entonces voy a mostrar el preámbulo de esa película de Andrés Caicedo, que es el 17. Esta vez ya trabajando en otro medio que era nuevo para mí, que es el vídeo. Yo he hecho varios retratos de otros artistas. Hice una película sobre el escritor Fernando Vallejo, que es uno de los más grandes escritores que tiene Colombia, muy controvertido, muy políticamente incorrecto, pero un gran escritor. Él fue un escritor que casi no se supo nada de él, escribió muy en silencio, comenzó a publicar a los 40 años y es un escritor autobiográfico, y solo cuando se hizo la película La Virgen de los Sicarios y se publicó el libro, que se volvió un bestseller, es que él salió a la luz pública y se volvió un personaje mediático. La película de La Virgen de los Sicarios causó mucha controversia, entonces voy a mostrar un fragmento sobre este escándalo. Es el 31 de la desazón suprema. Retrato incesante de Fernando Vallejo. Aquí es un ejemplo de digamos, cómo el documental puede manipular los materiales. Yo lo único que tenía de esta entrevista era una grabación hecha por el radio que grabó una amiga. Entonces no sabía cómo poner, digamos, esto con imágenes. Entonces encontré que en el material había un plano de él que se para a contestar el teléfono, va al teléfono y está de espaldas. Y filmé unas escenas en una emisora de radio, como si él fuera la que está transmitiendo, y se ven las agujitas estas y la cinta andando. Y bueno, filmé los fragmentos que hay del texto del periodista y un inserto que hay del periodista de otro programa de televisión. También encontré un plano donde él colgaba el teléfono y se reía, que correspondía a una escena diferente. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, aquí se dieron cuenta que la camisa con que él contesta el teléfono es diferente que cuando él cuelga? ¿No? Entonces ahí se ve cómo, digamos, el fin justifica los medios, o el fin justifica los medios en ese caso, que uno a través de la mentira puede llegar a la verdad, o que uno puede manipular, porque el documental, a fin de cuentas, ya sabemos todos, no es la verdad, no es lo que se pensó al inicio del cine, que había estas teorías, pero el mismo Sigaberto pues llamó a su cine Kinopravda o Cine Verdad. Después vinieron movimientos como el Cinema Verité, que siempre equipararon la verdad y el documental. El documental es manipulación. Por eso, para mí, la mejor definición que se dio de documental fue la que hizo John Grierson, un inglés, en 1936, que fue el primero en usar la palabra documental para referirse a una película, cuando él vio Moana de Flaherty, que había hecho pues antes el primer documental, entre comillas, pues digamos, de la historia, que también tiene mucho de manipulación. Y él definió el documental como la interpretación creativa de la realidad.
Entonces, en esa frase fundacional yo creo que está implícito ya que el documental es manipulación, porque al decir la interpretación creativa de la realidad, pues eso quiere decir que pasa por un tamiz que es la interpretación que hace el cineasta al escoger qué filma, qué deja dentro del cuadro, qué deja fuera del cuadro, qué sonido deja para la escena o qué sonido quita, o cómo monta un plano detrás de otro para resignificarlo y darle otro significado, ¿no? Entonces, ese es un tema que me ha obsesionado mucho y lo exploté sobre todo en la película Un tigre de papel, donde jugué con todos estos recursos o dispositivos que tiene el documental tradicional y los pongo en cuestión, porque en el documental existen como ciertos códigos, ¿no? Por ejemplo, en un documental a veces se pone en el extremo de allá y se pone a veces la fecha o el lugar donde se filmó esa escena, se pone un letrero aquí abajo identificando la persona y de pronto debajo de ese nombre sale la ocupación de esa persona, a veces se pone una fecha también, y todas estas cosas las aceptamos como si fueran verdad, pero en esta película yo comienzo a subvertir eso, a mentir con esas cosas que se consideran pues verdades escritas, ¿no? Y vamos a ver si vemos un fragmento donde se ve cómo yo manipulo eso. Por ejemplo, les voy a mostrar una escena que es la 42, donde van a ver que arriba dice Odessa, paremos ahí, Odessa, Ucrania, y identificó al señor como, creo que de apellido Grushenko, que fue un nombre que... Sí. Mikhail Grushenko, Grushenko es el nombre de un personaje de Woody Allen, entonces yo le di ese apellido y puse que era un barman, y realmente él no está filmado en Odessa, Ucrania, sino en el barrio ruso de Nueva York, y lo que él está diciendo en ruso no corresponde a los subtítulos que estamos viendo. Hasta ahora solo ha habido 2 personas que hablan ruso en las proyecciones de la película y habían hecho el reclamo. Entonces veamos ese desde el principio, donde logramos sincronizar los subtítulos de manera que creyera uno que él está diciendo eso. Ya nos queda poco tiempo, entonces voy a buscar, digamos, momentos de intimidad que yo puedo lograr a veces con mis sujetos. Por ejemplo, la película de Fernando Vallejo fue muy particular en el sentido de que él odia el cine y sobre todo el documental, dice que es el género más limosnero que hay, y yo lo llamé y le dije que yo quería hacer un documental sobre él. Y entonces él me dijo, pues si eso es lo que quieres, Luis, ven aquí a vivir a mi casa. Y yo me fui solo con una cámara, sin sonidista, sin nada, sin usar una luz, y viví 20 días y podía filmar en cualquier momento a él. Además, él es un poco cegatón y no se daba cuenta si estaba prendido el bombillito o no de la cámara, o yo lo tapaba a veces. Y él es un gran admirador de los animales, así como odia a la humanidad, quiere mucho a los perros. Entonces capté este momento que se me hace muy tierno, porque me interesaba mostrar que una persona, digamos, con tanta rabia y tan provocador y tan duro como puede ser su discurso, tiene otro lado. Y yo en el documental traté de mostrar eso, que detrás de un provocador siempre pues hay un actor o otra personalidad que está ahí, que puede ser muy tierna. Entonces vamos a ver este pedazo que es el 32.
Así como puedo mostrar su lado tierno, también puedo mostrar su lado más controvertido y más agresivo, que fue un material que encontré, que había filmado el cineasta francés con Barbet Schroeder, que eran unos ensayos que estaba Fernando Vallejo para un discurso, para lanzar un libro de él, donde él aprovecha para hablar mal de todo. Que él tiene una visión muy descarnada del género humano y por eso ama tanto a los animales, ¿no? De hecho, él se ha ganado 2 premios de $100.000, entre ellos el premio Rómulo Gallegos y creo que fue el premio Alfaguara, y le regaló esos $100.000 a los perros de la calle. Entonces, para terminar, aquí los dejo con el final de La Desazón Suprema, porque yo he mostrado en la película, pues sí, que la película comienza muy agresiva con un discurso de él, después uno como que va queriendo al personaje y lo va viendo y se va enterneciendo, pero al final no quiero que el público olvida que hay un lado muy hijueputa que él tiene y que es realmente lo que él piensa de muchas cosas y sin tener un freno para decirlas. Bueno, si hay alguna pregunta, trataré de responderla. Tenemos tiempo para un par de preguntas, si queréis. ¿Qué proyectos tengo? Cada vez que me preguntan eso me pongo muy nervioso y se me pone la mente en blanco. Porque después de hacer Todo comenzó por el fin, que voy a hacer aquí un aviso publicitario, pasa el domingo en Sumseig, para los que no la han visto. Fue una película para mí muy agotadora, donde estuve al borde de la muerte, fueron 5 años, una película autobiográfica y es difícil después de una película donde uno ha puesto tanto de su vida ahí, pensar en otra cosa. Estoy como en un periodo que estoy buscando otras cosas o de pronto otra forma de expresarme en el cine o siempre con las imágenes y los sonidos, no sé todavía. Además es mala suerte hablar de los proyectos porque de golpe no salen. Yo sí que te preguntaría, Sí. has hecho 2 películas más, digamos, de ficción. Sí. ¿Esa vía la abandonaste? ¿No te convenció? Porque las películas fueron polémicas, sobre todo Pura Sangre, Sí. pero es una película muy potente. Y las 2 experiencias que yo tuve con la ficción fueron muy amargas para mí personalmente. Pura Sangre, cuando salió, fue muy mal recibida, las críticas fueron muy agresivas, pero con el tiempo la película se ha vuelto como una película de culto y entre los jóvenes circula mucho y ahora se restauró y se está viendo mucho. Pero eso tardó pues 30 y pico de años, ¿no? Ese proceso. Y económicamente siempre me iba mal porque las películas fueron un fracaso en la taquilla, entonces yo personalmente perdí dinero en ambas películas. Con Soplo de Vida también pasó lo mismo. Entonces yo ya decidí apartarme completamente de la ficción porque cuando terminé, por ejemplo, Soplo de Vida, terminé tomando antidepresivos y fue muy difícil asimilar ese golpe y además perdí mucho dinero. Decidí que esa no era lo que yo quería hacer. Me decepciona la ficción, por un lado, porque siempre que hago ficción siento que estoy calcando un guión para ponerlo en escena. Que lo contrario es cuando uno hace un documental. En documental yo siempre trabajo sin un guión y encuentro la película. En la ficción siempre siento que lo que estaba escrito es mejor que lo que yo pueda interpretarlo con imágenes. Hay una especie de frustración con eso. También es que se demora uno mucho tiempo buscando el dinero para hacer una película de ficción. No se puede pasar 5 o 7 años tocando puertas, fondos y cosas. Y por otro lado, no me gusta la estructura jerárquica que tiene la ficción, ¿no?
que es uno con 60 personas a su cargo, todos esperando a que a uno se le ocurra la gran idea para filmar. No me siento bien mandando a tanta gente, lo siento como si fuera una operación militar la ficción. Entonces, prefiero el azar que me lo da el documental. Para la ficción se necesita mucho control y una personalidad como de militar que yo no tengo. Yo soy más como anárquico y prefiero hacer películas con el dinero que hay y he sentido una libertad muy grande con las últimas películas que he hecho, porque prácticamente son películas unipersonales, tanto la de Sazón Suprema como Un Tigre de Papel. Yo desempeñé todos los papeles, todos los roles, era sonidista, camarógrafo. No era yo camarógrafo nunca, pero decidí usar la cámara siempre con la exposición automática y el foco automático y no usar luces. Y eso me da una libertad grandísima. Lo único que necesito es un ordenador y un operador de video, y con eso hago las películas. Y no necesito 60 personas y tantos millones de pesos o de euros o lo que sea para decir lo que pienso. Es obvio que ha trabajado de cerca tanto con amigos como con desconocidos, descubriéndolos. ¿Usted ha sentido diferencia durante ese proceso en cada caso? Sí, me ha pasado que con los sujetos que casi no conozco, hoy no mostré un fragmento de una película que quiero mucho, que se llama Nuestra Película, que está ahí en lo que se puede ver de Márgenes online, que es una película que hice sobre un pintor de 36 años que cuando estaba pues muriendo, muy enfermo de SIDA y ya ciego, me llamó para que hiciera una película sobre sus últimos días, y fue una película muy dura de hacer, ¿no? Y me di cuenta que había una gran similitud entre él y yo. Entonces, en un periodo muy corto y muy intenso de nuestras vidas nos volvimos muy amigos. Igualmente me pasó con Fernando Vallejo, porque yo no lo conocía mucho a él realmente, hasta que me metí a su casa. Lo conocía por la imagen que uno se hace de un escritor. Uno siempre se hace en la imagen del escritor, y yo me imaginaba que este tipo iba a ser un monstruo como el que sale al final de la película diciendo cosas horribles todo el tiempo, pero él tiene otro lado como muy tierno, ¿no? Y he quedado muy amigo de él, ¿no? Muy amigo de él. Me interesa mucho esa relación que hay a través de las películas con la gente. Es muy gratificante eso. Siento que no los he utilizado o vampirizado. También es porque yo no haría una película sobre alguien que desprecio, ¿no? ¿Sientes que fue necesario encontrarte con tu grupo de amigos de cierta forma y creciste, o de otra forma sientes que tu denuncia llegó de algún modo hacia las personas? Porque dijiste que querías hacer un cine de denuncia en ese momento con el grupo de Cali y todos ellos. No sé, ¿sientes que creciste? Sí, porque cuando comenzamos a hacer estas películas de denuncia y eso, eran muy coyunturales, pienso yo, y realmente lo que encontré haciendo cine fue crear una amistad muy fuerte con un grupo, ¿no? Me gusta una frase que tiene por ahí Jonas Mekas, que dice que la verdadera historia del cine no está escrita, simplemente es un grupo de amigos que se reúnen para hacer lo que les gusta. Y eso es lo que yo encontré con los amigos, porque como trabajábamos sin dinero, todos nos ayudábamos. Yo ayudaba en la película del uno, en la del otro,
Y eran unos años muy formativos, cuando uno tiene 20 años y comienza a trabajar con un grupo de personas, y fueron amistades muy prolongadas, ¿no? Que duran hasta hoy en día. Eso se ve en la película Todo comenzó por el fin, donde yo trato de reunir en mi casa a todas esas personas que fueron muy importantes en este grupo, sobre todo en los años 70 y 80, y seguimos siendo como amigos, como si nos viéramos todos los días, ¿no? Valoro mucho la amistad, pienso yo. Creo que es uno de los temas principales del cine, ¿no? La relación como una de tribu, casi sí, de pandilla, tribu, familia disfuncional. Sí. Y otra cosa importante que igual nos tocaba tanto, la ciudad. La ciudad, Cali. sí. Ese se me quedó por fuera del tintero. Pero sí, yo fui, digamos, el cronista de mi ciudad durante todos los años, sobre todo los años 80. Me dediqué a hacer documentales sobre la ciudad. Incluso antes de irme de Cali, yo me fui hace 23 años, hice una serie de 10 documentales sobre la ciudad. Y me fui de Cali porque ya la ciudad había cambiado tanto que ya no me sentía de ahí, ¿no? Porque en mis películas se ve que hay una relación de amor y odio con la ciudad, porque la ciudad fue cambiando demasiado, digamos, para mal en mi sentido, en mi opinión, por diversas cosas, por los Juegos Panamericanos, que destruyó pues el patrimonio arquitectónico. Después vino el fenómeno del narcotráfico, que destruyó o construyó otra arquitectura que se llama narcoarquitectura, y otros conceptos pues del dinero, y incluso de la belleza y de las cirugías estéticas y de esta ostentación. Y eso hizo que una ciudad que era muy activa culturalmente en los años 90 colapsó. Entonces, pues yo me aguanté hasta el año 95 y me mudé a otra ciudad y dejé el tema de la ciudad atrás y me dediqué más a temas más íntimos y a temas como más autobiográficos, mirando más hacia adentro que hacia afuera. Si hay una última que acabamos. Pero aún tienes fe en Cali, o sea, sigues trabajando, por ejemplo, en el Festival de Cine de Cali, ¿no? Cali es como Sí, mi único vínculo con la ciudad pues son mis recuerdos, una brisa que cada vez que regreso pues me hace sentir muy bien, y ciertas cosas, cierta sensualidad que hay en el aire y la simpatía de la gente. Pero mi único vínculo ahora con Cali son los pocos amigos que tengo allá y el dirigir el Festival de Cine de Cali, que es pues como una prolongación a esta cinefilia que iniciamos en los años 70. Era ya el otro paso que faltaba en el grupo de Cali, era tener un festival de cine, y un festival de cine diferente, independiente, arriesgado, y que eduque al público, porque el público está muy mal educado por el cine de Hollywood, y que sirva de germen de creación para nuevos realizadores. Pues agradecido por tu intervención. Levantamos. Gracias. Aparte de este pase que he anunciado en Sunset, de la última película, Todo comenzó por el fin, eso, que podéis ver varias películas suyas en márgenes.org, que es una página muy recomendable para ver cine español, para ver cine latinoamericano, independiente, y en este momento podéis ver muchas películas online, gratuitas, y creo que es un gran regalo. Sí, ahí en Márgenes hay 20 películas mías gratis. Y en mi página web, que es www.luisospina.com, hay muchísimas de fácil acceso, y las que les pide contraseña, la contraseña siempre es la misma, que es en minúsculas Poncho 49.
Bueno, gracias. Gracias. No, hombre. Es un recorrido por todo tu cine y tu vida.